Enormes oleadas de inmigrantes recientes, principalmente de Rusia, empujaron a la facción judía de la población nacional, lo empujaron a un aumento al 3% apenas por debajo de la figura de Rusia en víspera de su revolución. Si las élites rusas que gobernaban Rusia fueron repentinamente derrocadas por los revolucionarios judíos, no es obvio que las élites anglosajonas que gobernaban América anglosajona tenían que sufrir el mismo destino. Por lo tanto, era absolutamente esencial reducir drásticamente la influencia de estos peligrosos alienígenos. De lo contrario, su número podría aumentar fácilmente en cientos de miles cada año, aumentando así su presencia ya enorme en nuestras ciudades más grandes de la costa oeste. Esto fue la reflexión que se hicieron muchos gringos. Una reducción drástica de la inmigración ciertamente elevaría los salarios de los trabajadores, normal, y perjudicaría las ganancias corporativas. Por las consideraciones de rentabilidad son secundarias. Si temes que tú y tu familia se enfrente eventualmente a un pelotón de fusilamiento bolchevique o que huyan a Buenos Aires con solo unas pocas maletas apresuradas y su ropa a la espalda. Bueno, una evidencia que respaldaba este análisis es el hecho de que el Congreso no promulgó posteriormente una legislación restrictiva similar para restringir la inmigración desde México o el resto de América Latina. Los intereses comerciales de Texas y el sureste argumentaban que mantener una migración mexicana sin restricciones era importante para su éxito económico, ya que los mexicanos eran buenas personas, buenos trabajadores, políticamente dóciles y no una amenaza para la estabilidad de la economía. Lo cual fue muy diferente con los judíos y otros grupos de inmigrantes europeos. En ese momento, las élites anglosajonas aún mantenían el terreno elevado de los medios de la industria cinematográfica, altamente judía todavía. Estaba en su infancia, vamos a decir, y lo mismo era cierto para el radio, mientras que las grandes mayorías de los principales medios impresos todavía están en manos de los gentiles, vamos a decir, por lo que los descientemente de los primeros, los colonos estadounidenses ganaron la primera batalla de esta guerra de admisiones. Pero cuando la batalla comenzó de nuevo, unas décadas más tarde, el paisaje político y mediático político había cambiado por completo con los judíos, alcanzando la paridad en la influencia de los medios impresos y el dominio abrumador en los medios electrónicos más poderoso como el cine, la radio y la televisión naciente, y estas veces salieron victoriosas, rompiendo fácilmente el control de sus rivales éticos y étnicos de larga data y finalmente lograron el dominio casi total sobre estas instituciones de élite. La medida en que los hechos históricos establecidos puedan aparecer o desaparecer de la memoria mundial debería requerir que todos tengamos mucho cuidado cuando se trata de creer todo lo que leemos en nuestros libros de textos estándar, sin mencionar lo que absorbemos en nuestros medios electrónicos, aún
más efímero. En los primeros años de la revolución bolchevica, casi nadie cuestionó el papel abrumador de los judíos en este evento, ni su preponderancia en las incautaciones bolchevicas en Hungría y parte de Alemania. Por ejemplo, el ex ministro británico Winston Churchill denunció en 1920 a los terroristas judíos que habían tomado el control de Rusia y otras partes de Europa, señalando que la mayoría de las personalidades son judías, y declararon que en las instituciones soviéticas el predominio de los judíos es aún más asombroso, mientras deplora los horrores que estos judíos infligieron a los sufridos alemanes y húngaros. Del mismo modo, Robert Wilton, el ex corresponsal de Time, la revista of London para Rusia, proporcionó un resumen muy detallado del enorme papel judío en su libro en 1918, Agonía de Rusia y los últimos días de los Romanov, de 1920. Judíos y comunismo también estuvieron estrechamente vinculados en América, y durante años el periódico comunista más popular del país fue publicado en Yiddish, el idioma hebreo, judío, vamos a decir. Cuando finalmente se hizo público y pues tomaron en cuenta y lo cancelaron después de los servicios de policías que demostraron que hasta los años 1930 y 1940 una fracción notable de espías comunistas estadounidenses provenía de este origen, vamos a decir, étnico. Este último punto es importante porque una vez que el, vamos a decir, el registro histórico se ha bloqueado o restrictos lo suficiente, cualquier hilo de la realidad original que pueda sobrevivir se percibe a menudo como una extraña ilusión o se denuncia como una teoría de la conspiración. De hecho, incluso hoy las páginas aún asombrosas de Wikipedia proporcionan un artículo completo de 3.500 palabras que atacan la noción de bolchevismo judío como una mentira antisemita. En realidad, amigos, verán ustedes de otra manera lo que se está fomentando actualmente en el mundo con el apoyo subversivo de los banqueros judíos. Si lo notan, pues no digan que yo fui el que impulsó o que puso el dedo donde no tenía que ponerlo. Estemos atentos y al tanto de todo.